queremos conocer por qué te fuiste y qué es lo que te hizo o decepcionar o evaluar y analizar de lo que fue las Fuerzas Armadas cuando tú decidiste serlo y lo que es ahora. Bueno, las Fuerzas Armadas, cuando yo ingresé, eran unas Fuerzas Armadas apolíticas. No se hablaba de ningún partido político en específico y no estábamos forzados a hacer otra cosa distinta que fuera obedecer las leyes, la Constitución y nuestro juramento. Cuando esto comenzó a cambiar, que fue justamente cuando llegó Chávez, y nos empezamos a dar cuenta que él tenía una tendencia política diferente a lo que nosotros conocíamos. Empezó lo que era el llamado horroroso que nos decían que teníamos que decir patria, socialismo y muerte. En ese momento fue el momento en que yo dije, esto no es lo que yo quiero. Porque nosotros nos gritábamos patria, acción democrática y Venezuela. Nosotros no gritábamos ninguna consigna política. Entonces fue en ese momento cuando nos dimos cuenta, o que yo me di cuenta, que estábamos por el camino incorrecto. Y ha sido la realidad. Tanto estamos por el camino incorrecto que hoy los militares son los que constituyen el piso armado que hace que el país continúe en el mal horizonte que tenemos. Porque esa es la realidad. Son las Fuerzas Armadas las que hacen el pivote, los que tienen atado al régimen en este momento. Si las Fuerzas Armadas toman la decisión correcta, que es cumplir la Constitución y las leyes, esto tiene otro panorama. Y por eso es que es importante hacer el llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales. Eh, es necesario que entendamos cuál es la estrategia que debemos hacer. La estrategia electoral ha funcionado, la estrategia de masa ha funcionado. La única estrategia que todavía nos falta, que tenemos que lograr, es la consolidación del llamado de las Fuerzas Armadas a hacer lo correcto. Ahora, no es la primera vez que le hacen varios llamados a la Fuerza Armada Nacional. En este contexto actual, difiere, aunque algunos lo comparan, pero difiere a lo que fue la época de Guaidó, ¿cómo tú visualizas a la Fuerza Armada Nacional comparándolo con algo que siempre se ha manoseado, como es la Unión Cívico-Militar? ¿Cómo se come eso? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, vamos a empezar a hacer un análisis bastante sucinto, pero claro y preciso. Cuando tú tienes a dos boxeadores, los dos boxeadores son amateur y uno puede ser peso ligero. Tú no los pones a combatir en el mismo sitio porque no tienen el mismo calibre. Entonces, la Fuerza Armada, dentro del punto de vista del régimen, tiene una unión cívico-militar. Dentro del punto de vista de la oposición, tiene una unión cívica. Estamos organizados a través de una gran líder política y a través de, por supuesto, un candidato electo, pero le hace falta la parte militar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer dentro de mi análisis? Es crear esas dos estructuras, que una estructura sea simultánea a la otra. Y lo mismo se le hizo al presidente Guaidó. Cuando el presidente Guaidó en su momento fue reconocido, yo fui una de las primeras oficiales, de hecho fue la primera que reconocí al presidente Guaidó como mi comandante en jefe, porque así lo así lo fue. Y se le pidió en el número de veces, inclusive lo pedí personalmente, que él nombrara una estructura militar. ¿Cómo llamarla? Puede ser Estado Mayor, puede ser comisionado, pues el nombre que ustedes quieran, porque que realmente no es el nombre, es la función y la misión que va a cumplir. Y no fue posible a pesar de que se nombró un comisionado, que fue el comisario Simonovic, que lo hizo muy bien, al cual es una persona extremadamente conocedora de muchísimas cosas que son valiosas. No hubo eso. Y ahorita con María Corina, si bien sabemos que María Corina está asesorada por un grupo militar, un grupo bien elevado de alto calibre, necesitamos enseñarlo, necesitamos decirle, mira, estos somos. Es como, por ejemplo, el compañero, mi superior, el comandante Beltrán, cuando estuvimos en Florida, empezamos a darnos cuenta de que era necesario que diéramos la cara. Y fue cuando el comandante Beltrán Bielma empezó a hacer estos videos, hacemos estos llamados, nos unimos en esta estrategia, otros militares también se han plegado, porque es necesario que conozcan que sí existen militares, que sí estamos dispuestos a salir a la calle, que sí estamos dispuestos, como dice Beltrán, a que cuando nos haga el presidente electo, el presidente Edmundo González, nos llame al combate, ¿no? Y no es el combate con las armas, es el combate a través de la estrategia, del análisis, de regresar a las Fuerzas Armadas, de reestructurarlas, de qué podemos hacer para que estas Fuerzas Armadas hoy entiendan estamos presentes.
O sea, existe de verdad un militar retirado en el exilio que igual como muchos más jóvenes, de muchas más edades, contemporáneos como en el caso de nosotros, estamos listos. ¿Y qué es lo único que hace falta? Que alguien mande. Porque no es el comando, es que se ordene. Porque ningún militar cumple órdenes si no se le ordena. O sea, los militares tenemos subordinación y disciplina. Y por eso es que un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el que ordena. Entonces, si él es el presidente electo, que lo es, él tiene que ordenar, él tiene que comandar. Y aquí estamos todos listos para hacer eso. Alguien tiene que unirnos. No podemos seguir uno en Perú, no podemos seguir uno en Estados Unidos, uno en Europa, disgregados. No, nosotros necesitamos, somos una estructura organizada. Necesitamos justamente eso, una cadena de mando. ¿Y qué va a ser la cadena de mando? Alguien que nos diga, por acá nos vamos a organizar. Para que esa misma cadena de mando que está aquí pueda hacer el contrapeso con esto otro. Porque yo le puedo decir a Padrino, Padrino, tú eres un desastre, Padrino, tú eres un ladrón. Pero cuando se lo dice un militar, el otro lo entiende. Cuando se lo dice un civil, no es que no lo entienda, pero no tiene el mismo impacto. No es lo mismo que le diga un general a otro, mira, tú eres un ladrón y tú eres un corrupto porque tú en el arco minero te cogiste todo el dinero y aquí lo tienes. A que se lo diga un civil porque entre nosotros nos conocemos, eso es como que entre los periodistas ustedes mismos se conocen. Entonces se hace necesario una unidad de mando, comando y conducción. Es necesario que pasemos a esta nueva etapa. Así como lo dice María Corina, que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, claro que lo entendemos, pero ya tenemos que empezar a enseñar las uñas, las garras, decir que existen, que somos una amenaza. ¿Por qué somos una amenaza? Porque ellos saben usar las armas, ¿sabes qué? Nosotros también. Ellos son estrategas, ¿sabes qué? Nosotros también. Ellos conocen dónde están las bondades y no bondades en el territorio venezolano, nosotros también. ¿Tienen pilotos F-16? Nosotros también. ¿Tienen especialistas en el arma de los buques? Nosotros también. Entonces, la cantidad de militares que se han ido en los últimos años es elevadísimo. Nosotros tenemos contingentes de militares en el exilio. Casi, yo diría que hasta más que los que están activos. Es como que tú llamaras a los médicos hoy. Probablemente hay más médicos en el exilio que dentro de la misma Venezuela. Entonces, eso que tenemos ahí no lo estamos usando. Tenemos probablemente más generales afuera que generales adentro. ¿Y esto cómo se conformaría? ¿O ya están hablando de eso? Porque es que en estos momentos, como usted lo sabe, están hablando de que las Fuerzas Armadas se colocan del lado correcto de la historia. Pero ¿cómo colocarse? Si la mayoría está afuera, por ejemplo. Lo primero que yo haría es conformar una organización de militares en el extranjero que dependa directamente del presidente electo o dependa directamente de esos asesores, porque es la única manera como nosotros mismos podemos decirle por dónde van a empezar a hablar con los del otro lado. Porque sí, hay organizaciones militares que nos agrupan, claro que las existen, y tenemos conocidas, Frente Institucional Militar, Caribe, militares en el exilio, tenemos varias, y todos esos líderes los conocemos. Tú los convocas hoy y 60, 40 personas te salen por el Zoom. Todos los conocemos. Ahora, ¿qué nos falta? El líder a quien obedecemos. Que ustedes que están preparados para eso y quería también preguntarte cuál es la situación de la Fuerza Armada Nacional hoy, como la de los venezolanos, solamente está la cúpula de Padrino, ¿cómo ves tú eso? No, no es que ese es el otro error que hemos cometido. No nos hemos dedicado a analizar el enemigo llamado Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas Nacionales hoy no tienen la estructura del de ayer. Entonces, cuando un oficial cree que las Fuerzas Armadas son apolíticas, no, yo dejando de ser apolítico hace tiempo. No importa lo que diga la ley, porque no es el hecho, no es el derecho, es la realidad. Ellos son la parte armada del régimen. Y el militar no entiende el hecho de que tú le digas, obedece. Pero un momentico, si yo estoy obedeciendo ¿a quién?
al que yo reconozco que es mi jefe. ¿Y quién es mi jefe, Maduro? O sea, perdóname, yo no estoy dejando de obedecer. O sea, ¿de qué me estás hablando? Prácticamente tú lo que me estás diciendo es que dejemos de soñar con que es que hay dentro de las Fuerzas Armadas están en otra cosa que no sea alineado con el régimen. Ellos están alineados porque su estructura cambió. Su estructura cambió. El ministro de la Defensa, él ya no es jefe de los componentes de las Fuerzas Armadas, porque eso ahora es el CEO. Queriendo decir que el señor Padrino es un verdadero ministro que solamente tiene como función unas cosas muy específicas, que no es el mismo ministro de cuando yo era mayor. ¿Y por qué nos sacan a Padrino? Porque Padrino es el presidente de la caja chica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene Padrino? Padrino tiene todas las empresas militares. Ah, pero ¿por qué no se habla de las empresas militares? Porque eso es un secreto. ¿De dónde salen los fondos del negro primero y del fondo de contingencia que los militares, que son las dávidas que le dan a los militares cuando los militares se mueren? Los activos y los retirados. ¿De dónde sale? Del dinero que esas empresas, entre comillas empresas, que los mil empresarios dan. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a las Fuerzas Armadas que sean leales a su juramento si el juramento de ellos es juramento distinto al mío? Entonces, tenemos que empezar a desnudar la verdad. Las Fuerzas Armadas no salen porque en la cúpula están los narcos generales, los grandes narcos, en el medio tenemos las mil empresarios y tenemos hacia abajo los que están en estas empresas. Entonces, ¿qué realmente las Fuerzas Armadas las corrompieron de manera tal de que el dinero es a lo único que ellos obedecen? ¿Qué tenemos que hacerles entender? Que el dinero también puede hacerse en una nueva tierra de gracia, de una manera lícita, de una manera clara, porque tenemos que quitarle el velo de corrupción que tienen. Es una corrupción moral y una corrupción de dinero. ¿Cómo haces tú para que las Fuerzas Armadas logren entender que tú eres hoy un corrupto? Y que tienes que dejar de ser corrupto. Ah, pero ¿por qué tienes que dejar de ser corrupto? ¿Por qué? ¿Vas a ser mejor militar? No. ¿Por qué vas a tener un mejor país? ¿Por qué tienes que dejar de ser corrupto? Porque tenemos 8 millones afuera y de esos 8 millones probablemente tienes tú un buen porcentaje que son tu familia y tus amigos. Y que si no cambiamos el patrón y no cambiamos el modelo, no tumbamos el muro, porque esto es realmente un muro, cuando no tumbemos el muro, no vamos a poder tener una nueva Venezuela. Entonces, esta es la palabra, la realidad. ¿Por qué tenemos que cambiar de régimen? Porque se pudrió, porque ya no sirve. No sirve ni para el civil, ni sirve para el militar. Porque no es posible que ningún general en los últimos 8 años pueda ser ministro de la defensa. 8 años. Sigue siendo Padrino. O sea, date cuenta que ni siquiera tienes posibilidad de escalar dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, realmente tienes que darte cuenta de una cantidad de cosas a tu alrededor. O sea, mayor que la salida no está por los actuales militares. Eso de la cúpula y toda la gente que está en los cuadros medios y bajos que están contra ellos, eso no es la realidad. La salida se da por dos razones. Una, porque la masa presiona la salida militar. Y la segunda, porque una negociación se dé y alguno de ellos diga, yo no quiero seguir en esto. Porque la tercera, que es la que dice nuestro querido y mal habido Maduro, que es una guerra civil, es lo que a nadie le conviene, ni a los de un lado ni a los del otro. Entonces pensemos que la salida pasa sencillamente por las dos primeras opciones que dije. Porque una negociación, claro que se hace, pero le pregunto, ¿usted no sabe que Padrino negoció cuando estaba justamente Guaidó? Claro que lo ha hecho, porque él es un político militar. Él no es un militar político, él es un político militar. Entonces, ¿o es que usted cree que siguen ahí él por 8 años como por qué? O sea, piénselo. Cuando la gente me dice, pero entiendan, analicen Maduro y analicen
padrino. Ellos son la Unión Cívico-Militar. Porque ni siquiera a Diosdado lo rotan. Rotan al Tarek, rotan a los Rodríguez, a todos los rotan. Entonces analicemos por qué dejan al señor padrino. ¿Porque es un excelente general? No, es el único estratega que les queda. Y por eso se llama el padrino. De paso. De paso. Mayor, y ahora fíjese, entonces tenemos una Fuerza Armada que es realmente leal al dinero y a la corrupción. Uh-huh. ¿Qué reflexión le deja todos estos meses por venir antes del 10 de enero? Tenemos dos, yo tengo solamente dos reflexiones. Una, que María Corina y nuestro presidente electo, Edmundo, logren conseguir la estrategia adecuada. Primero para negociar con ellos, porque yo creo que la mejor opción es negociar y que no se dejen engañar, porque sabemos que las negociaciones con los rojos o con los comunistas siempre tienen algo que desconocemos. Entonces las negociaciones tienen que ser muy, muy definidas y muy claras, porque tampoco podemos mantenernos hasta enero sin que la gente sepa hacia dónde vamos y qué queremos, porque enero suena muy lejos. Entonces tenemos que ir avanzando de manera tal de que se note que estamos avanzando, de que se sepa que hay interlocutores correctos, porque el silencio también causa problemas. El silencio, cuando alguien no te dice que te ama o te odia, te corcomes por dentro. Entonces, el corcomerse por dentro es también parte del problema. O sea, primero sería la parte estratégica logrando esas conversaciones. Y lo segundo, lo que he dicho, tienen que nombrar una contrapartida. Cuando empiecen a nombrar la contrapartida, que nos llamen como quieran, militares de papel, que estamos en el exilio. Nosotros no podemos ser militares de papel, porque usted no debe ser periodista, así esté usted en el país que sea. Nosotros nos vamos a ser militares, no importa que no portemos uniforme, porque el conocimiento no va en el uniforme, el conocimiento va dentro de la cabeza de cada quien. Entonces, empecemos, denos oportunidades de ir a hablar con la gente de Panamá. Vamos a que podamos ir a hablar en España. Vamos a exponerles a nosotros, a todos los demás, nuestro plan de rescatar a Venezuela, pero desde el punto de vista militar. Porque, ¿quién les pone? Porque tenemos que estar subordinados al poder civil, 100%. Estuvimos subordinados al voto, 100%. Pero de la misma manera como el Plan República garantizó los votos, ¿y quién garantiza del otro lado el ejercicio del derecho de que ese fue nuestro voto? ¿Quién lo garantiza? Muchas cosas que pensar. Eh, Quisiera como que me dijera aquello que quiere decir que la gente tiene que entender, ya me ha dicho una parte, que sobre todo lo de la unidad cívico-militar, para lograr ese país que todos queremos, aparte de la paciencia que pide María Corina, es esa reunificación que usted está hablando, de tener un líder en el sector militar, porque se habla mucho, pero no se ve la cabeza. Sin el Estado Mayor, los Estados Mayores siempre son secretos, porque no se dice quiénes son los Estados Mayores, pero los Estados Mayores tienen un jefe. O sea, usted puede ser que usted diga, yo dependo de tal emisora, y a lo mejor usted no conoce quién es el presidente de la emisora, pero la emisora tiene un presidente, y cuando lo convocan, esa persona sale. No necesitamos conocer quiénes son todos los militares, necesitamos conocer quién es el líder. Usted iría a unas elecciones y sabemos que el presidente es Edmundo. Usted votó por alguien. A usted no le preguntaron y usted no sabe quiénes son los que están con Edmundo. Usted sabe que existe María Corina. Usted no sabe quiénes son los asesores. Los estados mayores y los asesores normalmente son secretos, pero no quién es el líder. Entonces necesitamos un líder, el que usted quiera, el que le provoque. Mire, el peor de nosotros es bueno. Como nosotros decíamos en las Fuerzas Armadas, y es un chiste entre nosotros, mire, no importa, mande, así tenga cochocho, pero mande. Porque el militar no, por su estructura, necesita a alguien que le ordene.
Si usted no ordena, nadie obedece. Oye, qué interesante reflexión. ¿Tú en qué cargo estuviste? ¿En qué parte de Venezuela Bueno, estuviste? yo le digo que yo fui un militar privilegiado. Primero, cuando entré a la escuela de aviación militar, número de número dos, en la escuela de aviación militar, número de número uno, lo pueden decir todos los generales, porque fui mujer. Yo me gradué en la escuela de aviación militar con los promedio académico para ser la número uno. Pero en aquel momento, por razones que teníamos históricas, dijeron que no podíamos ser las mujeres número uno, pasé a ser la número dos. No importa, pero me gradué número dos. Todo el mundo sabe que soy la número uno, yo porque soy la número dos. Parte de la historia, parte de las anécdotas que voy a contar si escribo alguna vez un libro. Y me gradué como oficial de finanzas. Tuve la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos también estudiando finanzas. Y cuando regresé, puedo decirte que lo mejor que hice es estar a través de mis cargos con los generales. Estar en el comando general, estar apoyando tanto generales como su edecán, como no edecán, porque son no, el presidente el que tiene decanes, pero digamos como su ayudante. Le dije decán para que entendieras la forma, pues. Te hace ver las Fuerzas Armadas desde una estructura desde arriba. O sea, tú podías ver lo que pasaba arriba y también veías lo que pasaba abajo. Estando en las escuelas de aviación militar, donde estuve casi 6 años, igual en la escuela técnica, también pude ver el nivel de los cadetes, ver qué es lo que es la educación. Y ahí es donde tenemos que empezar. La educación es parte de lo que María Corina lo ha dicho, y lo ha dicho todo el mundo, tenemos que rescatar en Venezuela. Porque ya ni siquiera es educar, es empezar a crearte ideas, es innovar. Ya tenemos que dejar el pasado, no tenemos que hablar más de Cuarta República, ni de Quinta, ni de Sexta, qué fastidio. O sea, tenemos que hablar de una nueva Venezuela. Olvidémonos de que si los arecos, los copellanos, qué fastidio. Olvidémonos hasta de los rojos, de los comunistas, qué fastidio. O sea, estamos en el 2024. Tú no quieres para tus nietos esa ridiculez de que sigamos hablando ni siquiera de Carabobo. O sea, qué chévere, qué bonitos son los próceres. Pero tenemos una nueva Venezuela de gracia. Tenemos una nueva manera de interpretar lo que es la vida. Entonces, tenemos que darle paso, inclusive a las Fuerzas Armadas. El desfile militar del 5 de julio, qué bonito, pero ya estamos en una tecnología distinta, ya estamos en aviones que son no tripulados, ya tenemos hasta taxis que no son tripulados. Entonces, necesitamos unas Fuerzas Armadas diferentes, necesitamos unas Fuerzas Armadas que no son lo que ya no ponen ni quitan gobierno. Ya no necesitamos unas Fuerzas Armadas que den golpes de Estado. Entonces, ¿queremos una nueva tierra de gracia? Claro, pero esa nueva tierra de gracia también va a necesitar una Fuerza Armada de acuerdo a esa tierra de gracia. Entonces, mire, ¿qué necesitamos? ¿Una Guardia Nacional otra vez corrupta? Yo no lo sé, eso habrá que hacer el análisis, pero la que tenemos ahorita, esa no es. Esa no es. Me llamó la atención que dices que ahora las Fuerzas Armadas no ponen ni quitan gobierno, eso quiero que me lo expliques. Y además, ¿qué se perdió o qué es lo que tú dices que es más grave que se perdió de esa Fuerza Armada a la que tú perteneciste y a la que hay ahora? Bueno, voy a la primera. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no ponen y quitan gobierno? Vamos a los países desarrollados, a donde yo vivo, en Estados Unidos. ¿Tú ves algún militar quitando o poniendo gobierno en los años en que este país lo tiene? No, no existe. No existe porque la fuerza militar no está diseñada desde una forma política. No se basa lo militar en lo político. Ellos obedecen órdenes específicas de acuerdo a la estrategia que ellos tienen. Entonces, nosotros no podemos seguir en esta ridiculez. Esos países latinos en que los militares son, bueno, no sé, el extraterrestre más marciano que todos los marcianos, eso tiene que acabar, porque nosotros somos ciudadanos con un rol específico, que es un rol para la seguridad y defensa. Nosotros no somos ni Superman, ni Batichica, ni somos el Guasón, ni somos Batman. Nosotros tenemos un rol dentro de la entidad, dentro de lo que es un basamento de una nación. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso es que no podemos seguir siendo eso. Esa parte militarista, la que dice en la historia, Venezuela tiene 200 presidentes militares. Sáquenselo de la mente. Eso ya
tiene que cambiar. El militar tiene que ser hoy en día un profesional del arma de seguridad y defensa. El militar no tiene por qué estar haciendo labores que no corresponden. No tiene por qué haber mil empresarios. No tiene por qué haber esta estructura que crearon del Ministerio de la Defensa. Es una aberración. No deben haber empresas militares. ¿Para qué carrizo usted quiere las empresas militares? Pues que los civiles son enenucos, son estúpidos. O sea, no, cada zapatero con su zapato. Y en relación, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la estructura. Nosotros no teníamos unas Fuerzas Armadas que se basaba en una reserva, que se basaba en unas cosas intangibles, porque son intangibles, donde el militar empezó a cambiar su concepción. Por ejemplo, ¿para qué usted necesita un canal de televisión del militar? O sea, explíquemelo como para qué. O sea, ¿para qué tener los recursos del Estado en un canal militar de televisión cuando lo único que hacen es el 90% de propaganda y de adoctrinamiento? Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo realmente con las Fuerzas Armadas? ¿Para qué usted necesita en las Fuerzas Armadas una empresa que se dedique del resguardo de la minería y realmente lo que está haciendo es teniendo el arco minero como está? Entonces, vuelvo y le repito, ¿dónde están las empresas básicas del Estado? ¿Por qué fueron desplazadas o entre comillas ahora son parte de las empresas militares? Porque la Unión Cívico-Militar hizo que los militares se corrompieran junto con los civiles para mantenerlos, ¿qué? Resguardando lo que hacía la mano izquierda junto con la mano derecha. Entonces, al corromperlos a los dos, tenemos un país corrupto, pero el país no se corrompió solamente de un lado, se corrompió de los dos. Y crearon las estructuras para que fueran corruptos. Es tan corrupta PDVSA como Cabina. ¿Va a querer usted salir? No, los de PDVSA no quieren salir. ¿Y usted cree que los de Cabina sí? Tampoco porque hay un tema de dinero, como lo decías al principio. No Qué quieren. triste, ¿no? Entonces, hay que explicarle. Sí, la nueva Venezuela va a tener una nueva PDVSA productiva, con las normas que estaban establecidas, pero no una PDVSA podrida, corrupta como está ahorita, que ni siquiera produce petróleo. Claro que puede haber una nueva cabina donde empecemos a hacer ni siquiera armamento, porque ya eso ni se usa. Entonces, sí, claro que, que tiene que haber un Venezuela Tierra de Gracia versión militar. Qué bien, Es, me encanta tu análisis de esta situación. No sé si querrás decir otra cosa, pero me no, parece no, sumamente importante lo que has dicho. véndanle a los militares la nueva Venezuela. A ver si se la compran. Y no hay nada más hermoso que ser parte del equipo que puede crear. Pero yo no voy a crear para mis hijos, ya mis hijos están grandes. Yo voy a crear para mis nietos, para que cuando ellos lleguen a ese nuevo país digan, Venezuela es una tierra de gracia. Y se la compré a María Corina porque somos una tierra de gracia. Entonces, háganme mi tierra de gracia militar, como hay que hacer la tierra de gracia del periodista, como hay que hacer la tierra de gracia de la educación, como hay que hacer la tierra de gracia de los hospitales, porque si no, no somos la tierra de gracia de nadie. Cada profesión tiene que tener su propia tierra de gracia, porque es la única manera como el médico va a regresar. ¿Cómo el médico regresa? Cuando usted le dice, yo te voy a tener un hospital nuevo. Claro. ¿Cómo vas tú a regresar cuando tú digas, hay 4 canales de televisión? ¿Cómo hacemos para que los militares regresen? Porque el militar no tiene profesión como tú. El militar, su única profesión es las armas. ¿Le vas a hacer que regrese a que hace taxista otra vez? No, el militar también tiene otros talentos. Tienes que crear una nueva policía. ¿Dónde vas a meter la cantidad de policías que regresaste? Entonces, esa parte, que es lo que te da en la Unión Cívico-Militar esa extraña,
Tienes que crearle también su tierra de gracia. ¿Qué vas a hacer con los tenientes, con los presos políticos? ¿Los vas a hacer héroes de la patria? ¿Tú te imaginas el daño psicológico que tiene esa gente adentro? O sea, es un plan que tienes que empezar a crear. Y no es tanto crearlo, es decirlo. Es convencer a la gente para que la gente por sí quiera hacerlo. Ya los convenciste que queremos que todos regresemos. Yo estoy convencida. Yo me regreso. El de allá votó para que yo regresara. Y los adoro por eso, porque cada voto de ellos fue una manera que yo regresara. Ok, ya votaste, ya lo logramos, ya estoy lista con las maletas. Ajá, ¿y ahora? ¿Cómo hacemos que esa maravilla se dé? ¿Voy yo y los invado? No, no puedo. ¿Vienen ellos y me buscan? No, no pueden. Entonces, tenemos que buscar una forma, porque ya logramos esas dos partes. ¿Y cómo lo concretamos aquí en el medio? Porque por supuesto que las mamás fueron allá y quisieron votar y dijeron, yo voto para que mi hijo regrese. El hijo está, mamá, qué gracias que regresaste, mamá, qué bien que votaste, mamá, ya estoy. Lo hubieras visto el 28 de julio, ¿sabes lo peor que yo pude ver en Florida? Cuando nosotros estábamos en la tribuna y salió la líder María Teresa, ella me decía, ay, mira, hay que salir a decir que el régimen dijo que habíamos perdido, pues. Me decía, qué cosa tan difícil, no sé qué decir. Y le decía, María Teresa, dile la verdad, dile que nos robaron, pero que vamos a seguir hacia adelante hasta el final. Y cuando estábamos montándonos en la tribuna, tú veías a los muchachos jóvenes, adolescentes, 20, 21 años, arrodillados, llorando. Y yo no sabía qué decirles. Había un muchacho que entró en crisis y lloraba y le decía, agarraba a María y le decía, ¿por qué me quitaron el voto? Toda mi familia fue a votar y todos ganaron en mi mesa. Y no había nada que decirles. Entonces, esto es un compromiso grande. Y yo estoy más triste que yo decía, ¿cuántos militares no apoyamos esto? ¿Cuántos militares retirados, generales de 70, 80 años en las mesas? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Entonces, por eso hay que hacerlo. No podemos seguir desaprovechando el talento. Yo no creo que la cabeza de todos estos generales y coroneles sea nada más que para peinarse.